Buenos días. A ver si el otro día estuve en otra iglesia y se me murió la batería y tuve que parar a mitad de mensaje. Así que hoy enchufo antes de empezar y así ya me aseguro de que no me quede sin batería. Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación para que yo pudiera estar aquí con vosotros y compartir un poco acerca de lo que es el Ministerio de Puertas Abiertas. Es una de las cosas que más me conmueve, es el hecho de que nosotros tenemos la libertad de estar aquí, hemos entrado, hemos cantado canciones con la música, hemos hecho todo el ruido necesario y no ha entrado nadie a molestarnos. Y en algunos lugares, no todos, pero en algunos lugares donde hay persecución, y como se dice aquí, no podemos ni adorar en voz alta, tenemos que susurrar las canciones. ¿Por qué? Porque si se descubre que hay alguien que está haciendo algo en el nombre de Jesús, esas personas acaban siendo arrestadas o asesinadas. Esto es en Corea del Norte. Así que esto es una de las situaciones difíciles y duras que existe en el mundo. No todo el mundo es así. Corea del Norte es el país más difícil del mundo y por eso está de esa manera. Vamos a ver si funciona. Funciona mejor cuando se enciende. Pues vamos a pedir ayuda, a pasar. Vale. Pues acabamos de presentar la nueva lista mundial de la persecución todos los años. En enero, más o menos a mediados de enero, publicamos la lista mundial de la persecución. Y acaba de salir y siempre publicamos 50 países. Hay más países que tienen un nivel alto de persecución, pero para poder concentrar la comunicación y facilitar la comprensión, nos limitamos a 50 países. Desde el año 2021, en la lista de la persecución, se ve que hay... aquí no está el mapa. Vale, vuelve para atrás, por favor. En el mapa, que puede que esté en algún sitio de la iglesia, el mapa pone diferentes colores por la intensidad de persecución. Y nosotros hablamos de persecución alta, muy alta o extrema. Pues desde el año 21 ya no hay países de persecución de nivel alto. Ya todos están en un nivel de persecución muy alta o extrema. Esta es la realidad de la persecución y esto nos indica dos cosas. Por un lado, la persecución aumenta en cuanto a personas afectadas por la persecución y luego también afecta en cuanto a la intensidad de la persecución que están sufriendo las personas afectadas por la persecución. Y por eso es una de esas realidades. Y llevamos publicando esta lista desde el año 1993, o sea que ya estamos en el año, ya serían 33 años que estamos publicando la lista y pues seguimos allí dando esta información a todos los lugares. ¿Qué son las novedades de este año? 388 millones de personas. El año pasado hablábamos de 380 millones. Hay 8 millones más en todos los países que tienen un nivel alto como mínimo de persecución. Y en los 50 primeros son 315 millones de personas afectados. En cualquier caso, 1 de cada 7 personas que se identifica como cristiana, y esto hay que aclararlo, no estamos hablando de cristianos evangélicos, estamos hablando de cristianos de cualquier tipo. De cristianos de cualquier tipo que se identifique como cristianos. 1 de cada 7 está en un contexto de persecución.
Y esto afecta en cuanto a el peligro de muerte, pero también afecta en los derechos humanos, por ejemplo, el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo, el acceso a la escuela, el acceso en la vivienda a la corriente, la luz o el agua. A veces, por ser cristianos, se les corta el agua o se les corta el suministro eléctrico. Y entonces, esta es una de las situaciones que viven los cristianos en algunos lugares. 4.849 personas han perdido la vida por el hecho de ser cristianos. Y de esos, son 3.490 los que perdieron su vida en Nigeria. O sea que Nigeria representa el 72% de los asesinatos de cristianos en todo el mundo. Para que luego no nos digan que es un invento, que hay persecución en Nigeria. Esto es una realidad que está ocurriendo a día de hoy y afectando a muchísimas personas. 3.632 iglesias atacadas, 4.000 encarcelados, 3.000 secuestrados, 5.000 mujeres, principalmente mujeres y niñas, agredidas sexualmente o forzadas a casarse con alguien con quien no se querían casar, y 224.000 personas expulsadas de sus casas y viviendo en un lugar fuera de sus hogares por causa de su fe en Cristo. Esta es la realidad de la persecución a día de hoy. Y en esto, pues a veces parece que la vida es imposible, que es imposible mantenerse firme y vivo en ese contexto de persecución. Pero como Jesús dijo, ahora el contexto de este versículo, si vamos a ser muy precisos en cómo se interpreta este versículo, el contexto es de que Jesús estaba hablando de que es muy difícil para los ricos hacerse cristianos. Y él dijo, es muy difícil, pero para Dios todo es posible. Y igualmente, para los cristianos que sufren persecución, es muy difícil mantener la fe en un contexto de persecución. Pero para Dios todo es posible. No hay nada difícil para Dios. Y para Él es muy fácil hacer que sea posible que mantengamos la fe y que nos mantengamos firmes en nuestro caminar con Cristo. Pero muchas veces Él quiere hacerlo a través de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y ahora creo que este no está saltando ahí. Tenemos aquí el testimonio de un hermano que vive en Somalia y su situación parece totalmente imposible. No voy a estropear la historia y vamos a ver el vídeo y luego seguiremos hablando. Los cristianos somalíes se encuentran entre los más perseguidos del mundo. Imagina que estás disfrutando una comida en una cafetería cualquiera y de repente aparece un desconocido y te decapita. Parece imposible que un somalí creyente pueda vivir en Somalia. Awais es un creyente somalí que abrazó la fe cristiana en su propio país. Cuando me convertí, no tenía una comunidad de fe, no conocía a ningún creyente, pero después de 7 años conocí a un joven somalí que también era cristiano.
Le conté mi caso, que era creyente también, y confió en mí. Nos alegramos muchísimo de habernos conocido. En ese momento supe que había terminado mi soledad espiritual. Juntos formamos una comunidad de creyentes compuesta de 2 personas. Y el Señor añadía más creyentes. Para finales del año éramos 14 en la comunidad. Para un contexto como la Somalia islámica, era una iglesia bien grande. Aquellos fueron los días más felices de mi vida. Pero de los 14 cristianos, ahora solo quedamos 2. Porque en cuestión de 2 años, 12 de ellos fueron asesinados por culpa de su fe. Un día quedé con este hermano que también sobrevivió y le dije: amigo, han descubierto a los otros 12, van a venir también a por nosotros. Recuerdo que mi amigo me interrumpió gritando: es imposible que nos encuentren, nunca nos descubrirán, no te vayas. Le dije que era vital, que huyéramos de Somalia y nos refugiáramos en otro país. Me llamo Awais Ali, soy un cristiano somalí. Si me hubiera quedado en Somalia, me habrían matado. Aunque huí de mi país, mi historia no termina aquí. Continúo sirviendo al Señor. Formo parte del equipo de traducción de Biblias, recursos literarios y formación para la alfabetización. Cuando un somalí decide seguir a Jesús, lo primero que más necesita, ante todo, es recibir mucho apoyo y discipulado. La gente pensaba que era imposible que la iglesia somalí creciera a causa de las matanzas, pero lo que antes parecía imposible ahora se ha convertido en una realidad. La iglesia en Somalia está creciendo a pasos gigantes. Tertuliano, escritor apologista cristiano de África del Norte, es conocido por su convicción de que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Por tanto, por mucho que nos amenacen y maten, estoy decidido a acabar mi carrera con gozo y nunca volver atrás ni renunciar a mi ministerio. Por favor, ora por nosotros, ora para que sigamos creciendo y prosperando en medio de la persecución. Los colaboradores de Puertas Abiertas apoyan a los creyentes por todo el Cuerno de África, ofreciendo formación en la fe y desarrollo económico sostenible. Para los hombres, esto es imposible, mas para Dios, todo es posible. Jesús de Nazaret. Mateo 19:26. Lee el testimonio de fe imposible de este y otros cristianos en los países más peligrosos del mundo para seguir a Jesús. puertasabiertas.org/imposible. A ver si puede volver la diapositiva. Este país, Somalia, está en el Cuerno de África, esa parte que tiene forma de cuerno. Y hay 3 países muy cerca el uno del otro que están en el nivel extremo de persecución y tienen un nivel altísimo de violencia contra los cristianos. Y es una de las realidades que estamos enfrentando a día de hoy, de que esta es una de las situaciones. Queremos hablar de las 4 de las tendencias más importantes. Una de las situaciones es que en África subsahariana está ocurriendo esta violencia. Ya hemos mencionado que casi 3.500 personas fueron asesinadas en Nigeria solamente. Pero también hubo asesinatos en Burkina Faso, en Mali, en Sudán, en Eritrea, en Somalia y otros países. Así que es una de las situaciones donde vemos que no solamente son los asesinatos, pero los secuestros, las agresiones sexuales,
las expulsiones de los hogares, los encarcelamientos, todo ese tipo de violencia, el centro o donde ocurren con más frecuencia es en África subsahariana, y esto está afectando a los cristianos allí. Siria es otro de los grandes cambios. Siria estaba en el año pasado, estaba en posición 18, hoy está en la posición número 6. Y es un avance muy grande en cuanto al número de posiciones en los que ha ascendido. Y principalmente es por el cambio de gobierno, y cuando ocurrió el cambio de gobierno, cuando Assad fue derrocado y entró el nuevo gobierno, prometieron respetar a los cristianos. Hoy en día la forma en que se está enseñando es la educación de la Sharia. Se está enseñando en las escuelas, se está cambiando los libros de texto para decir cosas diferentes a lo que se estaba diciendo antes, y entre estas cosas pues tampoco se está respetando la fe de los cristianos. Y además de eso se ha llevado a cabo un atentado donde en una sola iglesia murieron 22 personas y fueron heridas otras 63. Entonces vemos que esto es una de las situaciones reales que está pasando en Siria, y que también vemos ese aumento sustancial en el índice o en la intensidad de persecución contra los cristianos. También hay cristianos empujados al aislamiento. En Argelia, que también es un país africano, pero ya es del norte, promulgaron una ley hace unos 20 años en la que limitaban la libertad de las personas para reunirse para adorar a Dios. Y tenían una ley para las religiones no islámicas. Y esa ley significa que tú tienes que pedir permiso para tener un lugar de culto. Y si no tienes un lugar de culto, no puedes hacer actividades religiosas. Por lo tanto, presentas la solicitud, y en este país pues tienen un comité que evalúa esas solicitudes, pero ese comité nunca se reúne. Y como nunca se reúne, nunca se responde a esas solicitudes, por lo tanto, nunca se recibe permiso para tener un culto legal en Argelia. Esto deja a los cristianos obligados a reunirse en secreto. Y si son descubiertos, pueden acabar siendo arrestados por llevar a cabo una actividad ilegal. Y esto es una de las realidades que están viviendo. También en China, por ejemplo, los cristianos, hay dos tipos de iglesias en China. Están las iglesias que tienen un acuerdo con el gobierno, que están sometidas a lo que el gobierno les permite decir. Y el gobierno básicamente dicta la forma en que se enseña la Biblia allí en ese país. Y por otro lado, pues ponen cámaras, sería poner una cámara aquí, vigilando todas las personas que hay aquí. Está contra la ley que un menor de 18 años esté en un lugar de culto, porque lo que quieren es limitar el acceso a los menores para que luego no se conviertan y para ir destruyendo la presencia cristiana en China. Están muy preocupados por el crecimiento, que ya han alcanzado 100 millones de cristianos en China, y quieren limitar ese crecimiento, y eso es una de las formas en las que lo están haciendo. Luego, el último que pone ahí es los conversos son el blanco más vulnerable. Los que se convierten de una religión a la fe cristiana son los que son más vulnerables, porque en la mayoría de las religiones abandonar esa religión es una ofensa a la familia, es una ofensa a la sociedad, es una ofensa hasta la nación. Y esto causa que la familia sirva como el primer motor de persecución para los cristianos. Y esta es una de las realidades que estamos viviendo en el mundo. Entonces, que en respuesta a todo esto que estamos diciendo, la pregunta es: ¿qué está haciendo Puertas Abiertas?
para defender a los cristianos. No sé si ha pasado. Sí, muy bien. Pues en cifras así muy rápidamente, pues hemos podido llevar casi 1.700.000 o unas 1.700.000 Biblias y libros cristianos a diferentes lugares del mundo. Vi una estadística de esto, de que el coche, el Volkswagen Escarabajo que tenía el hermano Andrés cuando arrancó con esto, harían falta como 1.200 coches para llevar todos esos libros. Entonces, para que tengamos una idea de la dimensión del trabajo que se está llevando a cabo. Son casi 3.300.000 personas que han recibido algún tipo de capacitación nuestra para fortalecerlos frente a la persecución y ser de apoyo en su caminar con Cristo. Casi 600.000 personas han recibido ayuda de emergencia en proyectos de autosostenimiento. Muchas veces, sobre todo en ese contexto del que hablábamos antes, de que cuando una persona se hace cristiana en un contexto de otra religión, normalmente ese contexto también es un contexto de clanes. Y cuando uno está en su clan, tiene todo lo que necesita para vivir. Pero cuando es expulsado de su clan, se queda sin trabajo, se queda sin apoyo económico, se queda sin hogar, se queda completamente aislado, solo y sin recursos. Por eso es tan importante que Puertas Abiertas pueda estar allí para ayudarles a darles formación laboral, a darles un pequeño crédito para arrancar un nuevo negocio y luego apoyo logístico para que ese negocio pueda funcionar y ser sostenible. Y este es parte del trabajo que estamos haciendo. Casi 800.000 personas han recibido algún tipo de ayuda por actividades realizadas a través del apoyo jurídico e investigaciones. Y luego algo más de 700.000 personas que han recibido apoyo presencial de nuestros colaboradores legales. Lo que estamos intentando hacer es que los cristianos que sufren persecución no tengan que sufrir la persecución solos, sino que puedan recibir el apoyo y el acompañamiento de los cristianos de todo el mundo. Entonces, en todo este contexto, lo que estamos intentando comunicar es que todos esos números representan a personas como tú y yo, pero personas que son parte de nuestra familia, porque Cristo nos dijo de que cuando nosotros le recibimos a Él, somos como adoptados e ingresados en la familia de Dios. Por lo tanto, nos hacemos hermanos los unos de los otros. Y los que siguen a Jesús en otros lugares son también adoptados como miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, nos pertenecemos el uno al otro. Y ellos tienen necesidades de nuestra parte también. Y nosotros tenemos la necesidad de escuchar y entender lo que ellos están viviendo, porque eso también fortalece nuestra fe. Y por ese motivo estamos aquí, para ayudaros a saber la realidad de lo que está pasando y luego también para animaros a decir, pues yo quiero ser parte de la respuesta a las necesidades de mis hermanos en la fe. Y por eso estamos haciendo esta parte donde pedimos que rellenéis un formulario. Yo tengo a alguien ahí preparada para repartir los folletos. Y dentro de este folleto hay una parte que pone digo que sí. Y al decir que sí, lo que estamos diciendo es yo quiero ser un compañero de oración de los cristianos que sufren persecución. Yo sé que estáis orando por la iglesia perseguida porque oráis todas las semanas y estáis orando por países y eso es genial, eso es muy bueno. Y esto, lo que estamos ofreciendo aquí es que podáis tener acceso a una información directa que os llegará a vuestra casa y que lo podéis tener para orar cada día. Y cada día poder orar por una persona o por una situación concreta
y así hacer una oración eficaz que luego pueda ser de apoyo y de fortaleza para los cristianos. Entonces, lo que hay que hacer es marcar, si eres hombre o mujer, el nombre, la dirección, todos los datos, que no se nos puede olvidar el código postal o el número, si vivimos en un piso, en la planta y la puerta. A veces esas cosas se nos olvidan. Y también recordar que tenemos que escribir con la letra más legible posible, porque esto luego alguien tiene que leerlo y copiarlo al ordenador. Y si no lo entiende, entonces vamos a cometer errores y la información no va a llegar y no os va a llegar a vosotros la revista. Esto se rompe así, de esa manera. Y entonces, esta parte de aquí, donde dice digo que sí, esto al final me lo entregáis a mí. Yo voy a estar allí, hay una mesa al final y yo voy a estar allí para recibir estas hojitas y me los podéis entregar a mí. Y también lo decimos así porque muchas veces recibimos este tipo de cosas, tenemos la buena intención de rellenarlo y hacerlo, pero llegamos a casa y hay que correr a poner la comida, hay que hacer esto, lo otro y lo demás allá. Y luego lo soltamos en algún sitio y hasta dentro de 6 meses no lo volvemos a ver. Y por eso, si lo hacemos ya, me lo entregáis antes de iros, entonces ya está todo resuelto y podemos meter los datos en el ordenador y mañana o pasado ya está metido en el ordenador y luego ya podéis ir recibiendo la información para poder apoyar a los cristianos que sufren persecución personalmente y directamente. Así que muchas gracias por apoyarme en este sentido y a ver si está. Bueno, estamos ya en la última parte de la presentación y simplemente es daros gracias por el hecho de que estamos allí y que podéis ayudarnos en estas cosas. Y ahora quiero transicionar a una reflexión de la palabra de Dios. Y para hacer la transición también me gustaría volver a orar, no porque no fuera buena la primera oración, sino por recordar la importancia que tiene el hecho de escuchar de la palabra de Dios. Señor, en este momento queremos transicionar y empezar a escuchar directamente de tu palabra, de lo que tú tienes para nosotros en esta mañana y ver de qué manera tú quieres tocar nuestros corazones para que podamos aprender algo que nos ayude, nos fortalezca en la fe. Nos ponemos delante de ti en el nombre de Cristo. Amén. He titulado el mensaje Amar a Dios con el corazón, con el alma y la mente. Y es un texto donde a Jesús le hacen una pregunta y le dicen ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús responde con 2 mandamientos, ¿no? Que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma. Y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Y yo estaba pensando en esto y luego pensé en otro texto donde Jesús dijo algo parecido, pero de una forma diferente. Y es en Juan 14, 21, donde dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí hay 2 palabras en las que me gustaría parar un momentito. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos. Es interesante esto de tener,
Porque yo puedo tener la Biblia y tomar la Biblia y ponerla en la estantería y dejarla allí, que vaya acumulando polvo y ya está. Yo tengo los mandamientos, pero los tengo en la estantería. No me sirve de mucho. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta para que yo pueda demostrar que amo a Dios? Es algo más. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Entonces, hay dos partes para tener. Porque una cosa es tener los mandamientos en la estantería. Otra forma de tener es, como dice el Salmo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, tomar el tiempo de conocer la ley, de conocer la palabra de Dios, es una parte sustancial. Pero aún así, por mucho que yo tenga en el corazón las palabras de Dios, si solo guardo en el corazón y no transformo ese conocimiento en obediencia, ese conocimiento de la palabra de Dios es igual que tener la Biblia en la estantería. Porque cuando yo tengo el conocimiento pero no hago nada, es como dice en Santiago, dice que no seamos oidores solamente de la palabra de Dios, sino que también seamos hacedores de la palabra. Y la diferencia está, y el ejemplo lo pone en Santiago mismo, dice, es como cuando uno se levanta por la mañana y se mira en el espejo y ve lo horrorosos que estamos por la mañana cuando nos levantamos y luego nos marchamos y no hemos hecho nada para cambiar esa situación. Pues muchas veces leemos la Biblia, miramos en el espejo espiritual, vemos lo que hay y luego nos damos la vuelta y no hacemos absolutamente nada para cambiar nuestra situación. Y Santiago dice, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos tomando el tiempo por conocer la palabra de Dios, pero solamente por acumular conocimiento y no para transformarlo en obediencia. Y es una cosa que es importante para nosotros, el saber qué es lo que tenemos que hacer para poder llenar nuestras vidas de la palabra de Dios. Y tenemos una ilustración desde que yo soy niño. He escuchado a mi padre enseñando esto y yo también lo aprendí. Y es acerca de la ilustración de cómo llenar nuestras vidas con la palabra de Dios. Y la ilustración viene con la mano. Y entonces hay 5 formas que podemos llenar nuestra vida de la palabra de Dios. Y cada forma representa o es representado por un dedo. Entonces, el más pequeño es el más débil, el que menos fuerza tiene. Y ese es el oído. Podemos oír la palabra de Dios, y eso es lo que estamos haciendo aquí, es oír la palabra de Dios, y luego nos vamos con nuestra vida diaria. Pues sabemos que de lo que oímos nos olvidamos prácticamente del 80 o 90% de lo que oímos. Entonces, aunque es bueno, pero no tiene un impacto profundo. La segunda forma de tener un impacto en nuestra vida sería este dedo y sería la lectura. La lectura es una parte que ejerce un poco más de trabajo y al hacer un poco más de trabajo, pues tenemos esa forma de que se nos queda un poquito más en nuestro interior. Y así pues tenemos el oír y la lectura, 2 formas de llenar nuestras vidas con la palabra de Dios. Ahora, estas 2 cosas requieren tiempo. Y si no apartamos tiempo en nuestra vida para hacerlas, no se van a hacer. Porque esto no es automático, esto requiere esfuerzo y requiere diligencia. La palabra que busco es disciplina.
Y entonces esto es lo que nos hace falta. La tercera cosa que podemos hacer es estudiar la palabra de Dios. Cuando estudiamos, eso ya es diferente. Yo siempre pienso que la forma mejor de aprender algo es aprenderlo para poder enseñarlo a otro. Y eso requiere estudio. Y al estudiar para enseñárselo a otro, pues a mí yo tengo que comprenderlo primero para luego poder explicarlo. Y es de una forma que nos puede ayudar muchísimo a crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. El dedo índice, que es el que más agilidad tiene, representa la memorización. Cuando memorizamos textos, entonces los tenemos con nosotros siempre. Y esto ha sido de mucha bendición, sobre todo para la iglesia perseguida, porque el hecho de que la Biblia es difícil de que llegue a los cristianos perseguidos, en cuanto lo reciben, entonces memorizan grandes partes del texto bíblico para que esté en su interior. Si les quitan la Biblia, no les pueden quitar lo que han memorizado. Y eso es lo que ellos luego les sustenta en su vida y su caminar con Cristo. La memorización. Y luego, el dedo gordo es lo que hace que todos los dedos tengan fuerza. Sin este dedo, el resto de la mano tiene muchas más dificultades de realizar la labor que tiene que hacer. Y entonces, con el dedo gordo, lo que hacemos es meditar. Meditar es volver a pensar y volver a analizar y recordar y repasar y volver a pensar en lo que hemos oído, en lo que hemos leído, en lo que hemos estudiado y en lo que hemos memorizado. Cuando hacemos estas 5 cosas, eso es lo que ayuda a que la palabra de Dios impregne nuestro ser. Cuando llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, pero también las acciones nacen desde el corazón. Y por eso el hecho de tener eso guardado en el corazón es lo que ayuda a que seamos más diligentes en nuestra vida, en nuestra forma de caminar. Y la parte de guardar es lo que ya hemos hablado, ¿no? De que lo interiorizamos para que cambie nuestra forma de pensar, y al cambiar nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de vivir. Y de esa manera somos no solamente oidores, sino oidores obedientes que llevamos a cabo la palabra de Cristo. Hemos estado viendo entonces que el que tiene los mandamientos y los guarda, ese es el que ama a Dios. Y Jesús es el que dijo eso, de que habría que amarle de todo corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y cuando hablamos de amar, tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué significa esto de amar? Porque si salimos a la calle y hacemos una encuesta y preguntamos a la gente qué significa amar, es muy probable que lo que más se nos diga es un sentimiento, algo que yo siento en mi interior hacia otra persona. Y si leemos en 1 Corintios este capítulo famoso acerca del amor, descubrimos que no dice nada de sentimientos, sino que dice cosas que son acciones y casi decisiones que tomamos en la vida. 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7 dicen: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cuántas emociones hay ahí? No se ven emociones, se ven acciones. Es una decisión. Yo elijo
amar a la otra persona. Y la elección es mostrarle respeto, es decidir que yo no voy a ser arrogante con esa persona, es decidir que yo voy a ser una persona que me gusta más servirla que imponer mi opinión sobre la otra persona. Me llama la atención esto de que no se goza de la injusticia, porque él dice, más se goza de la, no se dice más se goza de la justicia, sino que se goza de la verdad. Es diferente el concepto. Si le ocurre algo malo a una persona que no se lo merece, en vez de alegrarnos de que le ha pasado, debemos compadecernos de esa persona. Pero cuando ocurre la justicia, tampoco debemos alegrarnos porque se le haya aplicado la justicia. Lo que debemos es alegrarnos de que se está llevando a cabo la verdad. Y es una forma diferente de entender las cosas. Y yo esta mañana estaba pensando y preguntándole al Señor, porque la bendición de Dios, el hecho de que Dios nos ama, no depende de lo buenos o malos que seamos. O sea, nuestra acción no determina cuánto Dios nos ama, porque su amor por nosotros es anterior a nuestras acciones, es anterior a nuestro nacimiento. Él nos ama desde la creación. Él ya nos tenía en mente cuando creó este universo y ya nos estaba amando antes de que hiciéramos nada bueno o nada malo. Esto también lo dice la Biblia. Por lo tanto, no es una cuestión tanto de nuestro comportamiento. ¿Qué es lo que afecta? Cuando estamos hablando de estas diferentes cosas de las que menciona Primera de Corintios, son cuestiones de actitudes, son cuestiones que tienen que ver con nuestra forma de vernos mutuamente. Y el hecho es de que tenemos que escoger amarnos el uno al otro. Y una de las cosas que es de las más fuertes o más que tienen mayor calado para nosotros en el contexto de la iglesia es el hecho de esa norma que Jesús dijo de que tenemos que perdonarnos mutuamente. Y a mí me llamó muchísimo la atención cuando me di cuenta de lo realmente duro que es esto, porque Jesús dijo, si no os perdonáis el uno al otro, Dios no os va a perdonar a vosotros. Y eso tiene su importancia. Y tenemos que aprender a perdonarnos. Y luego lo ilustró con esa parábola, ¿no? del rey que tenía un sirviente que le debía un montón de dinero. Era como millones de euros en el día de hoy. Y claro, ese sirviente no podía devolver esa deuda. Y ese sirviente tenía otro que le debía como 1.000 euros. Y el que fue perdonado no perdonó al que le debía una deuda muy pequeñita en comparación con la deuda que él tenía. Y como no perdonó, al final Dios le retiró, o el rey le retiró el perdón. Es para pensarlo en cuanto a esto. Y entonces Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y dice ahora, en esto, en el hecho de que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, en esto os conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Queremos dar testimonio al pueblo de que somos creyentes? Una de las mejores herramientas que tenemos para dar testimonio de nuestra fe es nuestro amor mutuo, amarnos mutuamente. Con eso estamos dando testimonio de la autenticidad de nuestra fe. Somos creyentes cuando nos amamos el uno al otro.
Y eso incluye lo que estaba diciendo antes del perdón. Y Jesús lo dijo de nuevo, o sea, eso fue en Juan 13 y luego lo dice de nuevo en Juan 15. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y tener esa forma de entenderlo y de buscarlo. Ahora, el estándar que Jesús ha puesto es ese. Que os améis como yo os he amado. Luego, justo después de ese versículo, Jesús le dice a sus discípulos, no existe mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y justo después dice, vosotros sois mis amigos. ¿Sabéis dónde iba Jesús justo después de decir esas palabras? Iba a la cruz. Iba a dar su vida por sus amigos. Y Jesús nos insta a amarnos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Vaya desafío, ¿no? Ahora yo tengo el desafío de dar mi vida por mis hermanos en la fe. Y ese es el mandamiento que Él nos ha dado. Pero si lo miramos más a fondo, Jesús nos amó más que eso todavía. Porque de cierta forma, y como lo describe Pablo, ¿no? Dice, hay algunas personas que estarían dispuestas a dar su vida por alguien que realmente quieren. O sea, un padre daría su vida por su hijo, o un gran amigo daría su vida para salvar a otro gran amigo. Pero Jesús mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Jesús no dio su vida por sus amigos, dio su vida por sus enemigos. Porque cuando éramos pecadores, éramos enemigos de Dios. El estándar, la meta, es que seamos capaces de amar a aquellos, no solamente los que nos aman, sino los que nos odian. Y esto es lo que estamos viendo en la iglesia perseguida. Los cristianos de Corea del Norte oran por la salvación de, creo que se llama Kim Il-sung, el presidente o el director o el líder de Corea del Norte. Oran por su salvación. Son capaces de amarle hasta ese punto. Y eso es lo que nos enseña a nosotros el valor de la fe que tenemos. Tenemos que aprender de ellos en las cosas tan sencillas. A veces nos cuesta amar orar a favor de nuestro hermano que nos ha hecho algún daño de alguna forma que es perífera en comparación con los daños que los cristianos están sufriendo en el mundo cristiano, en el mundo donde hay persecución. Y nosotros a veces nos cuesta orar por alguien que está cerca de nosotros y que realmente nos ama, pero nos ha ofendido de alguna manera. Jesús, cuando resucitó, dijo que Él había recibido todo el poder y toda la autoridad del universo. Y con esa autoridad nos estaba enviando al mundo a hacer discípulos. Y también dijo en ese mismo contexto de que recibiríamos poder para ser testigos de Él en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo he aprendido normalmente que esto es como una secuencia. Yo empiezo en mi Jerusalén y luego cuando he hecho algo en mi Jerusalén puedo ir a mi Judea y cuando he terminado en mi Judea pues puedo ir a Samaria y así. Últimamente yo estoy llegando a la conclusión de que esto es más bien una visión dimensional
multidimensional de la evangelización. Yo puedo estar en mi Jerusalén, amando a mis hermanos en la fe, amando a las personas que están en mi entorno normal. Cuando voy al supermercado, mostrar amor a la persona que me atiende en el supermercado. Cuando estoy en el trabajo, amar a las personas que están a mi alrededor y también explicarles en qué consiste la fe cristiana. Pero es hacerlo desde ese contexto del amor. Pero a la vez hay actividades que se llevan a cabo a nivel regional y entonces yo puedo participar en esas actividades y dar testimonio de esa manera. Mi Samaria, si nos acordamos, para el contexto judío, Samaria eran las personas que menos querían de todo el mundo. Entonces, el ir a mi Samaria es ir a esas personas que menos quiero. Y cada uno de nosotros tenemos que evaluar quién es esa persona que menos quiero. Y cómo puedo amar a esa persona de esa manera. Y luego, hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cómo puedo yo apoyar hasta lo último de la tierra? Es muy sencillo. Yo con amar a mis hermanos que sufren persecución, orar por ellos, yo estoy participando en su vida y estoy participando en su testimonio y ayudándoles a que ellos puedan dar testimonio y fortalecer su fe y su ministerio allí donde ellos están. Y de esa manera yo estoy colaborando con la extensión del reino de Dios hasta lo último de la tierra. Y creo que esa visión nos tiene que alentar y nos tiene que animar de decir, yo puedo estar trabajando aquí en Dos Hermanas, ahora predicando el Evangelio y predicando hasta lo último de la tierra, todo a la vez, en mi vida. Y esto tiene que animarnos a pensar en cómo lo que estamos haciendo puede mostrar ese amor de Dios a las personas. Cuando oramos por los cristianos que sufren persecución, estamos mostrándoles amor. Por eso el desafío que yo traigo en esta mañana es que pensemos en cómo puedo yo amar a Dios con todo mi corazón, con todo mi alma, con toda mi mente, con todo lo que soy. Es llenando mi corazón de la palabra de Dios y luego que esa palabra de Dios transforme mi forma de pensar y que me dé esa actitud y esa decisión de amar a las personas que me rodean y de tener una preocupación por aquellas personas que están lo más lejos de mí también. Y de esa manera poder ayudar a que personas puedan llegar a conocer a Cristo en todos los ámbitos de la vida. Así que muchas gracias por escucharme, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con vosotros y que Dios os ayude a crecer en su conocimiento de su palabra y en conocimiento de su amor por nosotros y de lo que nosotros podemos amar a otras personas.